Dios los bendiga. Estamos aquí dando hoy la segunda clase de árboles de justicia. La palabra de Dios me invita a que la abramos en el Salmo número 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, y la senda de los malos perecerá. Este salmo nos dice a nosotros que estar en las cosas de Dios, vivir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, nos hace como árboles que están al lado de un río, y por tener el agua del río que se desplaza también por la tierra hacia las raíces de ellos dan buen fruto y no se secan. Y nos habla también del hombre que no acepta la palabra de Dios. Dice que será como tamo que arrebata el viento, y dice que no se levantarán en la congregación de los justos. Hoy vamos a leer la palabra de Dios, o ya leímos la palabra de Dios. Vamos a leer y a estudiar las obras de la carne. Está en Gálatas 5, del 19 al 21. Dice: pero el hombre animal o natural, en las antiguas versiones dice natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Y aquí tenemos un árbol que da malos frutos, que son los que vamos a estudiar, y que es lo que practica el hombre natural. El hombre natural es el hombre que no ha tenido una experiencia con Dios, o el hombre animal. Vive como un animalito sin tener en cuenta a Dios, y para él es fácil vivir en el pecado, hacer lo que Dios le prohíbe y no hacer lo que Dios le manda. Y por eso esa persona no entiende las cosas, y por eso para él son locura, no entiende las cosas de Dios. Y no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente, y esta persona no tiene una vida espiritual para entender la palabra de Dios. En Gálatas 5:19 dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne, y habla de homicidios, es quitarle la vida a otra persona. Celos. Existen celos del trabajo, porque una persona tiene un puesto en el trabajo, y uno quiere estar en ese puesto que está más alto que el de uno. Existen celos de los hijos, celos del esposo, existen celos de otra persona. Y el Señor dice que esos celos no son beneficiosos para las personas, porque eso le trae contiendas, problemas a las personas que son celosas. Uno debe tener confianza, y la confianza viene de Dios. Dios me da confianza de que mi esposa me ama y mi esposa me respeta, y a ella le da también la confianza de que yo le soy fiel a ella, y por lo tanto ella no tiene que temer de una infidelidad. Contienda a las personas que viven en iras, que viven en peleas, en discusiones. Fornicación es relaciones sexuales de dos personas que no han contraído matrimonio, dos personas solteras. Borracheras, entre las borracheras está no solamente el trago, la droga produce borracheras. La marihuana, el bazuco, y estas cosas Dios no las quiere o no quiere que el hombre las practique. ¿Por qué? Porque estas cosas le hacen mal al ser humano. Inmundicia son relaciones sexuales fuera de la naturaleza,
como sí, sexo con animales, sexo con niños, homosexualismo, lesbianismo, toda esa clase de cosas. Y también inmundicia son las personas que mantienen contando cuentos, diciendo a toda hora, hablan palabras soeces. Todo eso el Señor lo tiene como pecado. Hechicerías. Hechicerías es los que adoran a Satanás, los que son prácticamente sacerdotes del diablo. Y hoy la hechicería se ha disfrazado de ciencia. Ahora le llaman chamanes, le llaman brujos, le llaman mentalistas a los brujos. Y esos nombres así reina a la gente, pero eso va en contra de la palabra. Hacerse baños para la suerte, hacerle besos para que otra persona que no lo quiere a uno se le apegue a uno. Todo eso son hechicerías y Dios no está de acuerdo con eso. Enemistades. Hay personas que viven enemistades. Uno conoce historias como la de Romeo y Julieta, donde la familia Romeo y Julieta mantenían enemistad, los Montesco y los Capuleto, hasta llegar a quererse asesinar o asesinarse de una familia y de la otra familia. Adulterio son relaciones sexuales de una persona casada, puede ser con otra persona que sea casada, pero que no sea la esposa de él o el esposo de ella. También tener relaciones sexuales un casado con una persona soltera, idolatría. El Señor prohíbe la idolatría. En el libro de sabiduría de la Iglesia Católica hay unos 6 o 8 capítulos donde se habla de que la hechicería es algo que el Señor no, perdón, la idolatría es algo que el Señor no acepta. Y para el Señor es pecado. Herejías son doctrinas, enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Personas que afirman cosas y predican cosas que hacen quedar mal la palabra de Dios o son para engañar a otras personas para que esas personas no acepten la palabra de Dios. Todo lo contrario a la palabra de Dios, toda enseñanza es llamada herejía. Iras, los que mantienen en rabias, los que mantienen en peleas, en discusiones, y no se les puede decir nada porque son como un fosforito en medio del gas. Esas personas, Dios no quiere que nosotros practiquemos eso. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, nos dice la palabra. El Señor no prohíbe que nos airemos, pero lo que dice aquí es que el Señor no quiere que nuestra ira llegue a un punto que nos haga cometer cosas que después nos vamos a arrepentir. Como una persona que de pronto se enojó con el hijo y fue tanta la ira que cuando se dio cuenta había matado al hijo. Entonces, Dios no quiere eso y dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios, y son los que practican todas estas cosas. Este se llama el hombre animal o natural también. Y metiéndolo como árboles de justicia, es el árbol que da malos frutos. Aquí nos dice la palabra, hay una pregunta. ¿Cómo llegó el hombre a ese estado de ser un hombre natural? Dice en Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres. Romanos 5:12. Dice que todos pecaron.
Y dice la palabra que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios, porque Dios está diciendo que todos hemos pecado. Tanto que él miró desde los cielos a ver si había alguien limpio para salvar a la humanidad y no lo encontró, y él tuvo que venir a salvar a la humanidad. Y nosotros miramos que Adán y Eva pecaron. El pecado de Adán y Eva no fue que comieron una manzana, no fue que tuvieron relaciones sexuales como nos han enseñado. No, el pecado fue que Dios dio una orden, no coman de ese árbol, y ellos desobedecieron y comieron. Y toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Si Dios dice no lo haga, si usted lo hace, está pecando. Si Dios dice hágalo y usted no lo hace, está pecando. Aquí vemos un gráfico de la comunión de Dios. Dice, mientras el hombre obedecía a Dios, disfrutaba de una comunión con él. Aquí tenemos a Dios. Dios hablaba con el hombre. Y tenemos al hombre que hablaba con Dios. En Romanos 3:23 dice la palabra, habla el hombre caído. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces el hombre cayó y por eso está destituido de la gloria de Dios. Aquí vemos, pero al desobedecer el hombre cayó de la gloria de Dios. Ahora el hombre se encuentra caído con una naturaleza pecaminosa. Y eso Pablo decía que prácticamente yo interpreto lo que decía Pablo, que él se sentía mal porque él sabía que no había que pecar, pero había momentos en que esa naturaleza pecaminosa lo jalaba y cometía el pecado. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros pecamos, abogado tenemos en Cristo. Entonces, para este hombre caído, este hombre natural que no ha recibido a Dios, hay dos opciones. La primera es hacer nada. Seguir como estamos viviendo en el pecado, ignorando las leyes de Dios, ignorando los mandamientos de Dios, ignorando el llamado de Dios. Seguimos y no hacemos nada. Y entonces, cuando no hacemos nada, en Romanos 6:23 dice que debemos recibir la paga del pecado, porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 3:23, y es la muerte eterna. Y la segunda opción es regresar a Dios. El niño nace sin pecado, pero cuando ya tiene uso de razón, peca. Y tiene que regresar a Dios. Dice, aceptando a Jesucristo como uno y suficiente Salvador. Juan 3:16 dice que de tal manera, tal fue el amor que Dios tuvo por la humanidad, que Él se manifestó como hombre. Dice la palabra que mandó a Jesucristo. Dice que mandó a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree ya es salvo, pero el que no cree ya está condenado. O sea que si usted está mirando este video y usted no cree, usted está condenado. Entonces es necesario que usted crea para que no se condene y regrese a Dios, aceptando a Jesucristo como su único y salvador. Y qué más eso, que Dios dio a su hijo, fue que Dios engendró un ser humano y habitó en él. Colosenses 2:19 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida, en Jesucristo, en ese niño que nació de María y creció y tuvo 33 años y murió a los 33 años. En ese niño habitó la plenitud de la vida, pero ese hombre de 33 años que murió, todos sabemos que resucitó. Ahora dice, es menester creer a la palabra de Dios. Entonces debemos creer a la palabra del Señor. Debemos confiar que la palabra de Dios es lo mejor para el ser humano. Entonces es menester creer a la palabra de Dios. Dice la palabra
el que creyera y fuera bautizado será salvo. Marcos 16:16. O sea que si usted no creía en la palabra y hoy decide creer, usted ya es salvo. Aquí tenemos Primera de Corintios 1:21 que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo que no conocía a Dios, que se aterra cuando un familiar se le convirtió, no, se volvió loco, cuando se casa tiene que el pastor probar la mujer primero, todas esas mentiras que empiezan a creer. Ya va a trabajar para dar su plata ya como diezmo, etcétera, etcétera. En esa ignorancia que tiene el hombre de no conocer las cosas de Dios. Dice que agradó al Señor mediante la sabiduría de Dios, dice, salvar a los creyentes por lo que para ellos antes era locura, que era la palabra. Primera de Corintios 1:21. Y dice acá en Hechos 4:12, dice la palabra aquí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene vida porque esa palabra nos la dicta. Así sea a través de un libro que se llama la Biblia, así sea a través de un predicador, así sea cuando nosotros la hablamos. Esa palabra viene de un Dios que está vivo. Él resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, pero hoy está aquí en nosotros y en medio de los que no creen a la palabra, de los que no han aceptado al Señor. Y ese Dios vivo, es el que dice la palabra, es eficaz, o sea que sirve, tiene un provecho, y tiene un provecho para sanar las dolencias y la vida del hombre. Dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos. La espada se considera una espada de 2 filos, porque si yo estoy hablando de un pecado al público que me estoy dirigiendo y allá hay alguien, a esa persona le está entrando la espada de Dios. Pero si el predicador también está en ese pecado, a él también lo está hiriendo esa palabra de Dios también. Dice, y la palabra de Dios te penetra lo más íntimo de ti. Dice que la coyuntura y los tuétanos, donde no puede llegar el psicólogo y a veces no podemos llegar en nosotros mismos, allá llega la palabra y sana al que la recibe. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo. Por eso es que muchas veces uno mira a hombres allá en la cárcel, hombres que fueron asesinos, que fueron el terror del barrio. Uno mira a esos hombres y los ve llorando allá en el patio 5, en el patio 2, en el patio 4, y ellos dicen, pero es que yo soy un hombre y yo no lloro por nada. Ni cuando me pusieron un revólver en la cabeza para matarme yo lloré, pero aquí como lloro y no me para el llanto, es porque esa palabra entró en ese corazón y ablandó ese corazón. Aquí vamos a dar unos ejemplos de la palabra y un llamado que Dios tiene. Dice en Isaías 1:18, dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, vendrán a ser emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí eran unos tintes que se usaban para teñir la ropa de los ricos y de los reyes. Eran colores, tonos del rojo. Y entonces dice que si nosotros tenemos el alma manchada, dice que el alma manchada no se lava con lejía, que era lo que usaban antes para lavar ropa, y hoy podemos decir que el alma manchada del ser humano no se lava con límpido, cloros, no se lava con Ariel, no.
El alma del ser humano se lava con la palabra de Dios. Vosotros limpios por mi palabra, dice el Señor. Por la palabra santa del Señor somos limpios. Esa es la que nos quita cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros andamos acostumbrados a vivir en pecado, y lo que nos libera de los vicios, de la drogadicción, aún de la adicción al sexo, todas esas cosas. Es la palabra de Dios la que nos limpia, más que el esfuerzo que nosotros hacemos. Solamente es tener fe en el Señor. Entonces, si tu alma está manchada, este es un trapo rojo o un trapo carmesí o un trapo que puede ser color grana, para usted volver este bolsito blanco con líquido, prácticamente imposible. Muchas veces usted lo puede echar en líquido y primero se deshace el bolsito que blanquear. Entonces, para muchos también es difícil cambiar. Uno llega a la casa y le dice: hermano, si usted supiera lo que yo he hecho. Hermano, yo no tengo perdón de Dios, le dicen a uno. Yo he hecho cosas muy malas que usted ni siquiera se las imagina. Yo no tengo perdón de Dios, pero eso es mentira del diablo. El pecado más fuerte que puede hacer el hombre, Dios tiene la capacidad de limpiarlo, y la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, al que cree en ese sacrificio y lo acepta en su corazón, a esa persona el Señor le puede limpiar el alma y dejarla blanca como la lana o blanca como la nieve. Es lo único que puede perjudicar el alma manchada del ser humano. Ese sacrificio que Cristo pasó allá en la cruz, ese sacrificio que el Señor Jesucristo fue sometido, y en el cual Él fue el sustituto de tus pecados, pagó la deuda que usted tenía con el Señor y llevó la condena que usted y yo debíamos haber afrontado, y por eso el que lo recibe y le cree es salvo. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor habla aquí del trabajo, porque cuando uno llega de trabajar, uno llega cansado, uno quiere tomarse un juguito, de pronto descansar y meterse un baño. Pero el Señor habla aquí del cansancio del alma. El cansancio del alma es el cansancio que muchas veces el psicólogo no lo puede sanar, el brujo no lo puede sanar, el consejero no lo puede sanar, el coach no lo puede sanar. Ese cansancio del alma, es el cansancio que se expresa en estrés, en angustia, en desesperación, en falta de paz, que uno no se encuentra. Ese cansancio usted lo puede llevar a los pies de Jesucristo. Su angustia, su desesperación, su falta de paz, entréguelo a Jesucristo, dice la palabra. Y va a ver que usted va a descansar de ese problema que usted tiene. En Juan 3:16 y 17 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la palabra de Dios te dice que el amor de Dios por usted fue tan grande que Él se manifestó en carne, haciéndose llamar Hijo, para que si usted cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque Dios no envió no envió esa manifestación de carne, no vino o el Señor vino en ese tabernáculo de carne. ¿Para qué? Para que usted crea y tenga vida eterna, y para que usted no se pierda.
Jesucristo no vino a condenarte, el que te condena eres tú por no aceptar al Señor Jesucristo. De pronto te condenas tú, ¿por qué? Porque rechazas al Señor Jesucristo porque dices que la religión de tu papá y tu mamá no la vas a cambiar, de tu abuelo y tu abuela no la vas a cambiar, pero tu religión no tiene el poder de cambiarte, pero Jesús sí tuvo y tiene y seguirá teniendo el poder de cambiarte. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. El hombre vive con sed de amor, con sed de paz, con sed de tranquilidad, con sed de comodidad. Y todo eso trata el hombre de saciarlo bebiendo el pecado. El que no tiene amor va y busca una prostituta. El que no tiene paz se mete en los vicios, se mete en el entretenimiento que hoy en día en la televisión, en los medios, en los teatros, buscando el alivio para su alma. Entonces, el Señor nos está diciendo que esta agua, que el que cree en él, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Y es agua viva porque esa agua se refiere al Espíritu de Dios que está vivo. No es el agua natural que sale por el chorro, que corre por el río, por el mar, no. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere morar en tu corazón. Usted no fue diseñado para que su corazón more en espíritus inmundos, que more inmundicia, pecado y maldad. No, usted fue diseñado ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios more en su vida. Usted tiene un 10% que utiliza el cerebro, según dicen los científicos, pero tiene un 90% que el Señor diseñó para habitar Él dentro de su corazón y ayudarle a usted a vencer. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo en su corazón, esa agua que es el Espíritu Santo a usted lo sacia. Aun cuando hayan problemas, cuando hayan pruebas, tribulaciones, usted no va a estar desesperado, angustiado, sin paz, porque usted se siente saciado por el Espíritu de Dios y usted se está dando cuenta que ese problema en algún momento el poder de Dios va a obrar a favor de usted y el poder de Dios lo va a ayudar a triunfar. Entonces, esta clase del hombre natural dice que el hombre natural se convierte en un... Entonces, vamos a mirar la próxima clase que se llama... la próxima clase se llama el hombre arrepentido. Entonces, este hombre que practicaba homicidios, celos, contiendas y no iba a heredar el reino de Dios, la palabra de Dios cortó esa naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver más adelante que esta raíz, que le cortaron estas ramas que dan frutos malos, esta raíz va a dar un nuevo tallo que es el hombre espiritual. Y esa raíz fue cortada por la palabra de Dios cuando este hombre aceptó la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que yo traigo para ti, para que tú aceptes la palabra de Dios. Y lo que usted ha luchado aquí para dejar, cuando usted acepta la palabra de Dios, le va a ser más fácil porque Dios lo va a ayudar a cambiar. Esta es la lección. La próxima va a ser el hombre arrepentido.